tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Pasos a Cristo. Nuevamente nos encontramos para compartir un capítulo más de esta pequeña serie radial que estamos haciendo. Estamos saliendo por radio, estamos saliendo por YouTube. Para todos aquellos que nos escuchan por primera vez y quieren escuchar los capítulos anteriores, esta es nuestra entrega número 8 de esta serie. Y vamos a presentar el capítulo llamado El secreto del crecimiento. Vamos a estar hablando acerca un poco de la santidad. Estuvimos hablando acerca de la salvación bastante en los capítulos anteriores, de la justificación por la fe, y ahora vamos a hablar acerca de la santidad y el crecimiento espiritual, el camino del creyente, ¿sí? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave para poder crecer espiritualmente? ¿Hasta qué punto toda esta cuestión depende de nosotros? De eso vamos a estar hablando en este capítulo. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Emanuel Vallejos. Pueden entrar a nuestra página en internet infonom.com.ar. Allí van a encontrar un menú con un corazoncito. Cuando le dan al corazón, en la página Infonom, le dan al corazón y ahí van a entrar a la parte llamada Pasos Básicos a Cristo, que es un resumen de esto que estamos presentando en esta serie de programas. Y ahí van a encontrar dos enlaces. Uno que dice cómo venir a Cristo y otro que dice cómo permanecer en Cristo. Así que ahí tienen un resumen de estos programas que estamos presentando. Me acompaña en esta oportunidad para compartir con nosotros también algunos pasajes y algunos comentarios sobre este tema, mi esposa Maritza López. Así que te agradezco, Mari, que nos estés acompañando. Que Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Hola, saludos, encantada de estar aquí, ¿verdad?, en este nuevo programa. Esperamos que sea de su agrado. Muy bien, vamos a hablar hoy acerca del secreto del crecimiento. En los programas anteriores estuvimos viendo cómo venir a Cristo, básicamente, en pocas palabras. Hablamos acerca de el amor de Dios, hablamos de la condición del hombre, hablamos acerca del arrepentimiento, que es un don de Dios, hablamos acerca de la entrega total, cómo entregar nuestro corazón completamente a Dios. Hablamos acerca de la fe, de creer que Dios nos ama y que Dios nos perdona y de poder entregarnos a Él. Y ahora, cuando ya nos hemos entregado a Él, hemos entregado nuestro corazón a Él, hicimos ese paso de la salvación, de aceptar por fe el regalo que es por gracia, que lo recibimos por gracia de parte de Dios. Surgen preguntas y surgen interrogantes. ¿Qué parte de este camino ahora depende de mí? ¿Qué parte de este camino ahora depende de mis fuerzas y de mis esfuerzos, de mi propia voluntad? Si bien hay algo respecto a la voluntad, tenemos que decir que en realidad la Biblia presenta el camino de la santidad como un crecimiento progresivo, un crecimiento que no por ser lento deja de ser constante, y ese crecimiento es comparable al crecimiento de las plantas, al crecimiento de la naturaleza y también al crecimiento de un niño. Es decir, la Biblia nos presenta que de la misma manera que en la naturaleza las plantas crecen de la misma forma, así es como el cristiano, como el creyente, puede ir creciendo en la gracia, puede ir creciendo en la santidad. Y esto es muy importante, muy interesante, porque cuando vemos a un niño pequeño, a un niño chiquito, él no está pensando en crecer, él no está esforzándose por crecer, y por más que se esfuerce por crecer, no va a crecer. El crecimiento es algo natural, es algo que surge espontáneamente si se dan las condiciones necesarias para que ese niño crezca. Es decir, si ese niño tiene comida, si ese niño tiene afecto, tiene alimento, tiene las cosas necesarias, ese niño va a estar sano, no va a enfermar. Si a ese niño le faltan estas cosas, ese niño va a enfermar y hasta puede morir, puede dejar de crecer y morir. Pero si a ese niño se le da la comida, el agua, se le da el aire puro, se le da la contención emocional, a ese niño va a crecer naturalmente y va a crecer fuerte y va a tener todo a su disposición para que ese crecimiento sea constante y que dé frutos, es decir, que se vean los resultados de ese crecimiento. ¿Qué pasa con una planta? Si nosotros tenemos una planta en una maceta y a esa planta le falta luz del sol, se va a morir. Si a esa planta le falta agua, se va a morir. O le faltan los nutrientes de la tierra, esa planta sin duda se va a morir. Pero si a esa planta se le ponen todos los elementos necesarios, la atmósfera que lo rodea a esa planta, o incluso a una semilla, si se le da la humedad necesaria, se le da la oscuridad necesaria para que brote, después esas hojas reciben la luz del sol, reciben la humedad y reciben todos los nutrientes necesarios, esa planta va a crecer. Ninguno de nosotros planta una semilla o pone una planta o un árbol y lo empieza a estirar
¿no? Para ver si crece. No podemos forzar eso, es un crecimiento natural que se da espontáneamente en respuesta a las condiciones adecuadas que lo rodean. De la misma manera la Biblia presenta que nuestro crecimiento espiritual no se debe a nuestros propios esfuerzos, no se debe a lo que nosotros podamos hacer, sino simplemente a que exista la atmósfera adecuada en nuestra vida para que nosotros podamos recibir del Espíritu de Dios, para que nosotros podamos recibir de la palabra de Dios diariamente, y el crecimiento va a ser algo natural y constante. Ni te vas a dar cuenta que estás creciendo espiritualmente, ni te vas a dar cuenta de eso porque va a ser tan natural como cuando creciste, cuando eras un niño, ¿sí? Entonces lo único que hay que garantizar es que estén las condiciones adecuadas. ¿Y cuáles son las condiciones adecuadas? La lectura de la palabra de Dios y la oración, que eso lo vamos a ir viendo también en programas posteriores. Pero quiero leerles algunos pasajes bíblicos que nos hablan de esta comparación. La Biblia nos dice en Marcos capítulo 4, versículo 28, que Dios es el que da todo. Dios es el que da la vida. Ustedes saben que el ser humano no puede crear vida. Se han intentado, ¿no?, en laboratorio tratar de crear vida, juntar ahí las moléculas, tratar de que surja un organismo vivo, y eso no se puede, porque la vida la da Dios. De la misma manera que Dios da la vida, Dios también da el crecimiento. En Marcos 4:28 dice que Dios da primero la hierba, luego la espiga y luego el grano lleno en la espiga. Es decir, Dios da todo el proceso, no solamente la vida inicial, sino el proceso del crecimiento, es algo que Dios lo da. Entonces, así como nosotros creímos en Cristo por la fe y tuvimos vida nuevamente, fuimos salvados, fuimos vivificados por el Espíritu, ese mismo Espíritu de Dios es el que nos va a sostener para que vayamos creciendo de gracia en gracia, de gloria en gloria, que vayamos creciendo en nuestra vida espiritual. No depende tanto de nuestros esfuerzos, sino como simplemente de recibir de parte de Dios su palabra y su Espíritu para ir creciendo espontáneamente. En Isaías 60, versículo 19, y en el Salmo 84, versículo 11, se nos dice que Dios es nuestra luz eterna, es nuestro escudo y nuestro sol. Así como las plantas necesitan el sol para vivir, nosotros necesitamos de Dios para poder crecer espiritualmente. También nos dice Oseas, capítulo 14, versículo 5, y Salmos 72, versículo 6, que Dios desciende sobre Israel como la lluvia sobre el césped cortado. Y también nos dice Juan, capítulo 6, versículo 33, que Dios es el agua de vida, que Cristo es el pan de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo. En Oseas capítulo 14, versículos 5 y 7 se nos dice así: echará flores como el lirio, serán vivificados como el trigo y florecerán como la vid. O sea, se compara al pueblo de Israel con plantas que son vivificadas y que crecen y que dan fruto simplemente porque reciben de parte de Dios diariamente. Así que el primer punto que debemos establecer en este secreto del crecimiento, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto para crecer espiritualmente? Que nada nosotros podemos hacer por nosotros mismos, sino simplemente recibir de parte de Dios, de su palabra, leyendo la Biblia, orando, estando en comunión con el Padre y recibiendo obviamente de su Espíritu. Dios nos nutre espiritualmente y nosotros crecemos espiritualmente. De la misma manera que una planta crece, de la misma manera que un niño crece. No por querer crecer, no por esforzarse por crecer, sino simplemente por recibir de Dios y crecer de manera espontánea. Mari, ¿quisieras hacer algún comentario al respecto? Sí, verdad, yo quería aportar que el proceso del crecimiento espiritual es bien importante. Es importante, una vez nos acercamos a Cristo, tenemos ese llamado, tenemos el bautismo, debemos permanecer en Cristo, y cómo eso es una caminata constante con Él. Entonces estabas mencionando cómo se compara nuestro crecimiento espiritual con el de una semilla o hasta la del crecimiento de un niño. Es muy importante, ¿verdad?, entender el sentido, ¿no? ¿Por qué nos comparan con la semilla? ¿Con qué propósito este agricultor siembra la semilla? Bueno, tiene un propósito, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que demos algún fruto. Así que cuando tú siembras la semilla, cuando el niño crece, de la manera que crezca, pues depende del alimento que recibe. Tú cuando tienes la vida, tienes dos opciones: o tú creces o tú mueres. Así que es bien importante ver, ¿verdad?, de qué manera nos alimentamos.
esa germinación de esa semilla representa, ¿verdad?, el comienzo de una vida espiritual. La semilla muere, que ahí se representa, ¿verdad?, cuando nos bautizamos, y luego va creciendo, y cuando tú vas creciendo espiritualmente es que te vas amoldando, vas cambiando tu carácter. Se supone que haya un cambio, y el fruto que tú des, eso dicta sentencias sobre ti, eso dice de qué te alimentas. Bueno, de acuerdo a lo que tú te alimentes, tú vas a actuar de acuerdo a eso, ¿verdad? Eso va desarrollando tu carácter. Así que es bien importante tener en mente de que debemos alimentarnos, como mencionaste, de la palabra de Dios. El pan de vida es Cristo, y si queremos crecer saludables espiritualmente, pues nos debemos alimentar de lo que la Biblia, ¿verdad?, nos recomienda, que es leer su palabra, conocerlo, amar al prójimo, servir a otros, la oración constante y pedirle, porque sin Él nada podemos hacer. Así que nosotros pudiéramos engañar a la gente, pudiéramos aparentar ser cristianos, pero el fruto, que es nuestro carácter, de la manera que actuamos, es lo que dice de que nos estamos alimentando. Así que, ¿cuál es tu alimento espiritual? ¿Qué te motiva diariamente? Pues eso es muy importante, ¿verdad? Que lo pienses, que lo analices, porque sí aceptaste a Cristo, pero debes permanecer en Él. Y eso es un camino, una caminata constante, diaria. Así que analicemos eso, ¿verdad?, para que haya un crecimiento espiritual. Y ese pensamiento que por lo general existe, que dice, sí, yo voy a entregar mi vida más adelante, ahora no puedo, ahora tengo que hacer esto. No, el momento es ahora. Cuando tú sientes ese llamado del Espíritu de Dios, es el momento de hacerlo ahí. Así que esperamos, ¿verdad?, que te dediques a estudiar esa palabra. ¿Para qué? Para que te alimentes espiritualmente y puedas crecer espiritualmente, y por ende, pues que tu fruto sea un fruto bueno, y que sirvas de semilla, ¿verdad?, que siembres esa semilla a otras personas. Gracias, Mari, es así. Acá tenemos el alimento diario, acá tenemos la palabra de Dios, que va a ser contemplar a Cristo, porque Cristo y sus palabras están registradas aquí, Dios y todos sus milagros y todo su amor está revelado aquí, y nosotros podemos diariamente nutrirnos del verdadero alimento para crecer espiritualmente, que es la palabra de Dios. Fíjense que ustedes pueden no tener internet, pueden no tener televisión por cable, pueden no tener plata incluso para pagar la renta, lo que fuera, pero este libro lo regalan por ahí. Este libro está universalmente distribuido. Nadie tiene excusa para no crecer espiritualmente, porque en este libro está todo lo necesario para que nosotros podamos nacer de nuevo y permanecer en Cristo y crecer espiritualmente. Así que, ¿qué parte nos toca hacer a nosotros solos? Ninguna, ninguna. Jesús dice así en Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada es nada. O sea, nosotros no podemos hacer nada sin Cristo. Lo único que podemos hacer sin Cristo es pecar, es simular, es tratar de dar una apariencia de piedad. Pero si estamos en Cristo, si estamos unidos a Él, Él nos va a llevar en todo el camino espiritual y en todo el crecimiento espiritual. Dice el Salmo 16, versículo 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque estando Él a mi diestra, no resbalaré. En este camino que nosotros empezamos, el camino de la santificación, van a haber tentaciones, van a haber pruebas. Recuerden ustedes que Israel, cuando fue sacado de Egipto, de la esclavitud del pecado, o sea, eso es la salvación, fueron rescatados, pero después fueron llevados al desierto. Y durante esos 40 años en el desierto fueron probados, vinieron pruebas, vinieron dificultades. Así que durante esas dificultades solamente Jehová podía sostenerlos, y muchos murieron en el desierto. Así que tengamos en cuenta esto: cuando salimos del pecado y empezamos una nueva vida y un proceso de santidad, van a venir pruebas. ¿De qué manera vamos a enfrentar todo lo que venga? Todo nuestro camino es unidos a Cristo, con Jehová a nuestra diestra, para que no resbalemos durante las tentaciones y durante los problemas. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 6, de la manera pues que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Así como lo recibimos la salvación por la fe. Bueno, por la fe tenemos que vivir en Él, andar en Él, cada día con Cristo. No podemos separarnos por un instante para no caer.
no podemos confiar en nuestra propia fuerza. No, si yo puedo obedecer la ley de Dios. No, si yo puedo ir a tal lugar y no me pasa nada. Si yo puedo exponerme a tal cosa que voy a ver en televisión y eso no me va a afectar. Separados de Cristo, hermanos, no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. No confiemos en nuestra propia fuerza para obedecer a Dios. Confiemos en el poder de Cristo que ya obedeció la ley de Dios para que su vida se haga patente en la nuestra. Y que ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo por la fe en nuestra vida. Y dice Hebreos capítulo 10, versículo 38, el justo vivirá por la fe. O sea que es por la fe en Cristo constantemente en que podemos permanecer firmes durante nuestra vida espiritual, durante nuestro crecimiento espiritual. Y una cosa muy importante que hemos mencionado ya, aparte de leer las Sagradas Escrituras cada día para alimentarnos, porque es el pan nuestro de cada día, es decir, son los nutrientes necesarios, aparte de eso tenemos la oración. Consagrémonos a Dios todas las mañanas, hagamos de esto nuestro primer trabajo. Lo primero que hacemos cuando nos levantamos no debe ser agarrar el móvil, agarrar el celular, sino consagrarnos a Dios cada mañana, para que nuestra vida esté consagrada a Él, para que Él nos ayude, para que estemos unidos a Cristo y así podamos enfrentar nuestras responsabilidades, nuestras tareas y las pruebas que puedan llegar a venir en nuestra vida diaria. Tenemos que hacerlo todo por medio de Cristo. Mari, ¿quisieras acotar algo a esto? Sí, quería aportar, ¿verdad?, como el versículo de Juan 15:4 nos da cierta responsabilidad porque nos dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar su fruto por sí mismo, sino permanecer en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. O sea que la parte de permanecer en Cristo es nuestra responsabilidad. Él nos llega a nosotros y nosotros tenemos que tomar, ¿verdad?, la decisión de permanecer en Él. Y es como estabas hablando, es bien importante el levantarnos y leer su palabra. Es importante alimentarnos de su palabra. Si nos separamos, si separamos una rama de un árbol, ¿qué le sucede? Se seca y muere. Entonces tenemos que decidir, tenemos dos fuerzas, ¿verdad?, que nos van a dirigir nuestra vida. Y eso está en el Salmo 1. Dice, el piadoso será prosperado, el impío perecerá. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero aquí nuevamente nos compara con un árbol. Entonces la importancia, ¿verdad?, de que meditemos, dice, de día y de noche constantemente. Si nosotros meditamos y nos vamos en ambientes que no nos convienen, en ambientes como a veces dicen del mundo, encantados, pues las conversaciones que estén allí no nos van a alimentar. Tenemos que alimentarnos constantemente y como estabas mencionando, que muchas veces pensamos que eso son pequeñeces, no pasa nada, pero sí pasa y lo pueden probar ustedes mismos, ¿no? Cuando tú te diriges diariamente a Cristo en la mañana, tú estás más feliz, estás contento, no estás angustiado. Y una de las cosas que debemos hacer, ¿verdad?, es leer la palabra, es orar, y otra parte también es estar agradecidos, ¿no? Fijarnos en las bendiciones que tenemos diariamente. No nos fijemos y no nos angustiemos. Demos gracias por todo lo que nos sucede. Todo lo que nos sucede tiene un propósito y el propósito es para que nosotros crezcamos espiritualmente. Así que el estudio de la Biblia es bien importante y dice, en pocas palabras, permanecer en Cristo significa permitir que esa palabra de Dios llene mi mente, llene mi voluntad, que yo actúe de acuerdo a eso. Es estar conectados con su palabra, que todo lo que yo haga vaya dirigido a Él y que yo esté consciente, ¿verdad?, que yo lo represento al ser su discípulo. Las personas del mundo van a llegar a Él mediante nuestro testimonio. Así que es bien importante que nos alimentemos diariamente y eso es un proceso. No surge de la noche a la mañana. Según el bebé y la semilla no crece mañana, no da su fruto, ¿no? Eso es un proceso diario, es constante. Así que no nos desanimemos. Simplemente vayamos a Él, leamos su palabra
y oremos y seamos agradecidos para que podamos dar amor a otros. Así es, el árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Cristo es el manantial de agua de vida, la palabra de Dios es el agua que necesitamos beber diariamente para poder dar frutos, para tener un crecimiento espiritual. Y Cristo nos llama a ir a Él, a descansar en Él. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os daré descanso. Ese descanso espiritual, cuando ya dejamos de luchar en nuestro corazón y nos entregamos a Cristo y descansamos en Él y reposamos en Él, nos convierte en personas súper activas para su causa, para su obra. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que Dios nos ama, cuando descansamos en Él, sabemos que Él nos ama y Él nos ha salvado y aceptamos esa salvación y encontramos reposo en Cristo, ya no nos preocupamos más por nosotros mismos, ya no nos angustiamos más por nosotros mismos, no tenemos más ansiedad por nuestra vida, sino que ahora vivimos para servir a otros. Como sabemos que Dios nos cuida, nos dedicamos a cuidar de los demás. Por eso todo cristiano que nace al Evangelio, que nace una nueva vida, nace como un misionero, nace para una vida de servicio al prójimo, en el ámbito en que se encuentre, no necesariamente que todos dejan sus cosas y se van como misioneros, pero sí en el ámbito que nos encontramos, empezamos a servir al otro y a compartir con el otro, a dar. ¿Por qué? Porque ya recibimos de parte de Dios la salvación. ¿Y cómo venimos a Cristo y cómo permanecemos en Él? Contemplándole, hermanos. Contemplando a Cristo, nosotros somos transformados cada día a su imagen. Hay una ley de la mente que es la ley de la contemplación. Cuanto más contemplemos a Cristo a través de la palabra de Dios, más se va a asemejar nuestra vida a la vida de Cristo. Nos vamos a parecer a Él. Fíjense que cuando ustedes van a otro país o van a otra provincia de su país, que tienen otra tonada, otra forma de hablar, con el paso del tiempo, de tanto convivir con esa gente, de tanto contemplar a esa gente, ustedes empiezan a cambiar su tonada. ¿Por qué? Porque nos convertimos en aquello que contemplamos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con Cristo, te parecerás cada día más a Cristo. Ese es el secreto del crecimiento, permanecer en Cristo. Tenemos que contemplarle, como dice 2 Corintios 3:18, somos transformados en la misma semejanza de gloria en gloria, así como por el Espíritu del Señor. Así que Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días, dice Mateo 28, versículo 20, hasta el fin del mundo. Cristo ha prometido en Juan capítulo 14 enviar a su Espíritu, el Espíritu Santo, que iba a representar a Cristo. Por lo tanto, Cristo iba a estar con nosotros para siempre. Podemos contemplarle en su palabra, podemos caminar con Él, meditar en la ley de Jehová de día y de noche, y los frutos de esa transformación se van a ver por sí mismos, sin que vos te des cuenta, sin que hagas un esfuerzo para manifestar los frutos. Eso no se puede hacer así de esa manera planificada. Simplemente te alimentas y si te alimentas vas a crecer y vas a dar fruto como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Así que hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Bueno, quiero agradecerle a Mari por habernos acompañado en este programa. Voy a hacer la aclaración. Yo estoy desde Argentina, Maritza López, mi esposa, está desde Puerto Rico, por eso van a escuchar quizá una diferencia de audio. ¿No es así, Mari? Gracias por habernos acompañado en este programa. Encantada, ¿verdad? Que sea de bendición y muchas gracias, Emanuel, por la oportunidad. Y esperemos que sea para bendición de todos ustedes y de nosotros, porque nosotros también nos beneficiamos con este estudio. Sí, la verdad que es una bendición. Yo le comentaba a Mari que realmente es un entusiasmo cada vez que vamos a presentar un capítulo porque es uno mejor que el otro. La verdad es que las verdades presentadas aquí son realmente hermosas. La palabra de Dios tiene verdades preciosas que nos ayudan a vivir felices en esta vida y a proyectar también la vida eterna. Así que bueno, gracias Mari. Un saludo desde acá, desde Argentina, a todos los que nos están mirando. Y bueno, Mari desde Puerto Rico. Así que Mari, te saludo. Que Dios te bendiga. Sí, saludos, gracias. Muy bien, un abrazo para todos, queridos amigos. Nos estaremos encontrando en un próximo programa de esta pequeña serie Pasos a Cristo. Que Dios les bendiga.